Muy buenos días. Hoy vamos a hablar entonces de la forma en que encontramos en la naturaleza a las sustancias. Y como ya sabíamos de sesiones anteriores, las encontramos de dos formas. Unas van a ser las mezclas y otras van a ser las sustancias puras. Hoy vamos a hablar solamente de mezclas. Encontramos mezclas homogéneas y encontramos mezclas heterogéneas. En las mezclas homogéneas nosotros vamos a darnos cuenta que aunque están formadas por varias sustancias, nosotros no podemos distinguir los componentes que las integran. Un ejemplo de este tipo de mezclas es el café con leche. A este tipo de mezclas le llamamos nosotros soluciones. Las soluciones están formadas por un soluto y un solvente. Como se podrán dar cuenta, nosotros estamos haciendo un mapa de conceptos, ¿verdad? Este mapa de conceptos integra a las soluciones y la forma en que están estructuradas. Entonces, primero vamos a hablar de las sustancias homogéneas. Las sustancias heterogéneas son aquellas en las que nosotros podemos distinguir diferentes fases, es decir, identificamos las sustancias de las cuales están formadas la mezcla. Aquí tengo, por ejemplo, esta mezcla que es agua con colorante y aceite. Aquí esta es una mezcla heterogénea porque yo distingo las dos fases. Tenemos otro ejemplo en los líquidos desmaquillantes, que lo que hacemos es agitarlos formar pequeñas partículas de aceite mezcladas con esta agua y finalmente después de un tiempo nuevamente se va a separar el aceite del agua y pasamos a reservar esta sustancia hasta que volvamos a encontrar las dos fases o las dos capas en las que está formada esta mezcla. Vamos a hablar entonces de las soluciones. En primer término, estas soluciones mencionaba yo que están formadas por dos partes, una que es el soluto y otra que es el solvente. Entonces, el soluto es la sustancia que vamos a disolver. ¿En qué estado puede estar esta sustancia? Puede estar en estado sólido, puede ser un líquido o puede ser también un gas. ¿Sí? Un gas también puede ser una de estas sustancias. Bien, un sólido, un líquido o un gas son las sustancias que se llaman solventes. Se llaman solutos. El solvente es generalmente, universalmente hablando, es el agua. Pero también hay sustancias que se disuelven en otro tipo de solventes. Por ahí podemos poner aguarrás, tiner,
en el caso de las pinturas, ¿verdad? O sea, el agua no es el único solvente, pero sí le llaman solvente universal porque la mayoría de las sustancias se disuelven en ella, ¿ok? Bueno, y el solvente, perdón, estas dos sustancias entonces pueden formar una solución sólido líquido 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 gas. Por ejemplo, vamos a hablar de un sólido en un líquido. Esta puede ser leche y café. Ese sería un ejemplo para el primer tipo de solución. El siguiente tipo de solución sería líquido en líquido. Podríamos poner café con leche. ¿Verdad? Y el líquido gas, este ejemplo lo podemos tomar de la naturaleza hablando de los cuerpos de agua. Los peces respiran oxígeno. Y este oxígeno lo obtienen a través del movimiento del agua y de la mezcla del aire en el agua. Así se disuelve el oxígeno y también se introduce el dióxido de carbono. Así que las plantas acuáticas pueden realizar fotosíntesis. Y los pececitos pueden respirar oxígeno. Este es un ejemplo típico de un gas disuelto en agua. Y funciones que estas dos sustancias gaseosas van a tener dentro de esta agua. Como ustedes pueden apreciar, las soluciones son de muchos tipos y cada solución va a presentar sus propias características. Por ejemplo, una solución muy importante que se formó hace millones de años son los mares salados, que son soluciones de cloruro de sodio, de cloruro de magnesio, de cloruro de potasio. Todas estas sales disueltas en esa cantidad de agua y algunas otras más forman el agua salada del mar, donde pues muchos peces viven. Con mucha menor cantidad de sal en los ríos y en las lagunas, encontramos otro tipo de peces que también viven gracias a esas condiciones particulares en el agua, ¿no? Que sí tienen sales, pero que la cantidad de sales es muy pequeña. Vamos entonces a hablar ahora de las mezclas heterogéneas. Estas mezclas heterogéneas se forman en la naturaleza por diversas circunstancias. Hoy voy a hablar de las aguas negras. Estas aguas negras circulan por los canales o como coloquialmente decimos acá, en el dren. ¿Sí? Estas aguas negras están llenas de basura, de animales muertos, y para no hacer más alusión a este tipo de cosas, una gran cantidad de sustancias en descomposición
¿sí? Que tienen que ser separadas. El agua limpia, el agua potable para beber, no digo que en su mayoría, pero buena parte de esa agua proviene de estas aguas negras. Claro que llevan un proceso y un tratamiento, ¿verdad? Esta es las propiedades físicas me permiten hacer la separación de estas sustancias que acabo de mencionar de esas aguas negras. Y lo primero que vamos a hacer es, viene el agua del dren y pasa por un tamiz, donde vamos a separar primeramente todas esas porciones grandes de materiales. Está el papel, está el cartón, los envases de vidrio que también vienen ahí, los trozos de vidrio, vienen botellas plásticas, pedazos de plástico, llantas, un montón de cosas fluyen sobre en estos ríos de aguas negras contaminadas. En este primer tamiz vamos a retirar todas esas porciones grandes. Por eso decimos que las propiedades físicas de los materiales nos permiten recuperar esos materiales que necesitamos o esas sustancias que necesitamos, incluso como en este caso el agua limpia, para poder usarla en nuestra casa, incluso para beber. Claro que lleva todo un proceso. De este tamiz grueso, donde las partículas más grandes o las porciones más grandes de basura se contienen, pasan a un tamiz un poquito más pequeño. Si lo digo en términos coloquiales, se cuela. Ajá. Colamos todo, hasta las partículas más pequeñas. Claro, el tamiz se va cerrando, la forma del tamiz o de la coladera se va cerrando tanto que las partículas se hacen muy pequeñas. ¿Ok? Otro procedimiento que se usa para estas aguas negras es el decantamiento. Una vez que le retiramos todas las partículas suspendidas grandes, solamente van a quedar las pequeñas. Y hay que hacer, por medios químicos, se produce la precipitación de estos lodos al fondo, ¿sí? Lodos que todavía llevan muchas partículas orgánicas en su interior. Dicho sea de paso, pues nosotros hemos olido esas aguas y la verdad tienen un olor bien desagradable y el olor está producido por las bacterias que están descomponiendo las porciones orgánicas del agua. Fíjense, la propiedad física de esta mezcla heterogénea de agua y basura se tamiza y después se decanta. Ustedes van a ver esta agua que ya tiene una coloración muy, no es gris, es algo turbia todavía, y a esta nuevamente, usando sales de plata, cloruro de plata, terminamos de precipitar y decantar. Esta agua que se obtiene ya clara, transparente, es un agua que nosotros reconocemos como agua de uso no doméstico. Esto significa que no es potable. Con esta no podemos nosotros lavar la ropa, ni los trastes, ni siquiera lavar nuestros pisos. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue retirar el resto de partículas suspendidas de tamaños muy pequeños y aún todavía lleva muchas bacterias involucradas y algunos hongos ahí, y esas son sustancias dañinas. A estos hongos y sustancias les llamamos coliformes. Es una flora muy variada. Es una flora muy variada que debe desaparecer totalmente. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues esta agua que ya está en un punto, la vamos a potabilizar y lo que hacen es clorarla.
Aquí el cloro va a matar una buena cantidad de estos patógenos, así se les llama. Pero aún todavía tiene que pasar por un proceso más porque los patógenos son sensibles a ciertos productos, un grupo, pero otro grupo no. Entonces, para estar bien seguros de que vamos a poder beber esta agua, lo último que tendríamos que hacer es hervirla. Y hirviéndola, mantenerla siempre la olla nada. ¿Para qué? Para que los patógenos que vuelan en el ambiente, obviamente usamos olla limpia, los patógenos que andan en el ambiente, aunque ustedes no lo crean, suspendidos, no caigan al agua y la vuelvan a contaminar. Entonces, sí hablamos de agua potable. Estos procedimientos no son al 100%, pero ya vimos, por ejemplo, dos formas de limpiar el agua por medios físicos, que es el tamiz y la decantación. Voy a borrar y continuamos en la siguiente parte. Otra forma que nos podría garantizar muy bien la separación de sustancias no deseadas, no estoy hablando ya de los gérmenes propiamente, pero esta agua puede contener todavía sustancias no aptas para el consumo humano. Ahí pues irían algunos medicamentos, a las hormonas y algunas otras sustancias que pues necesitamos retirar. Y vamos a hacer un proceso que se llama proceso de destilación. El agua destilada no es un agua propia para el consumo humano. Voy a usar un ejemplo de destilación diferente, no con el agua, sino con los alcoholes. Hace un tiempo nosotros estuvimos en Jalisco y nos enseñaron el proceso por el cual se obtiene el tequila. Y nos mostraron el procedimiento mediante el cual ese tequila puede ser consumido. Bueno, a grandes rasgos y por la posición en la que estoy, pues no podríamos, no puedo hacer un mejor dibujo. Este aparatito va conectado a la línea de gas y se llama mechero de Bunsen. Aquí vamos a apropiarnos de la propiedad de temperatura de ebullición. Vamos a colocar una mezcla de líquidos que tienen más o menos una temperatura muy parecida y vamos a usar un método que se llama destilación. Ese sí nos suena. Sabemos que los líquidos se destilan, ¿verdad? Por aquí entra la línea de agua. Agua que está a temperatura ambiente y gracias a esa temperatura, pues el vapor que pase a través de este condensador se va a transformar de vapor a líquido. Y por acá tiene una salida de agua. El agua circula constantemente para estar enfriando el interior de este tubo. Por acá, pues van a salir los líquidos de acuerdo a su temperatura de ebullición. Algo que nos debe de quedar muy claro, pero muy claro, es el hecho de que cada sustancia líquida tiene una temperatura de ebullición. Esa temperatura de ebullición nos va a ser muy útil porque nos va a permitir separar mezclas como esta que tenemos aquí, que es agua y aceite. Si yo coloco esto dentro de este dispositivo, voy a esperar a que esa agua alcance la temperatura de ebullición y finalmente se recupere el líquido de este lado en este vaso. ¿Por qué sé que va a ser así? Bueno, porque nosotros tenemos la temperatura de ebullición de los líquidos a una atmósfera de presión a 25 grados centígrados al nivel del mar. Es aproximadamente
a una temperatura de 100 grados. 100 grados centígrados. A esa temperatura hierve. Entonces, cuando yo tengo aquí mi termómetro, hace las veces este dibujo de un termómetro. Cuando yo veo los 100 grados centígrados, empiezo a ver que se eleva un vapor y que ese vapor pasa por mi condensador y que de este lado empieza a recuperarse ese líquido. ¿Sí? Cuando se eleva la temperatura más de los 100 grados, es el momento en el que yo, todo el líquido que ya recuperé aquí, lo voy a retirar, voy a colocar otro vaso y entonces voy a esperar otra sustancia a destilar. El aceite tiene una temperatura de ebullición más alta y para que se evapore y pase a través del condensador va a tardar un tiempo mayor. Entonces, en cuanto yo sepa por tablas cuál es la temperatura de ebullición del aceite, finalmente me voy a dar cuenta que en ese rango de temperatura se va a estar destilando ese aceite. Ajá. Hagámoslo el ejemplo ahora con la tequila. La tequila es un alcohol. Estos son fórmulas químicas de esos alcoholes. A este alcohol se le llama metanol. Este alcohol es etanol. Este alcohol no se tienen que aprender las fórmulas, después van a saber de qué estamos hablando y no es tan complicado. Este se llama propanol. En fermentación alcohólica se producen muchos alcoholes. Muchos de estos alcoholes no dañan al cuerpo, pero particularmente el metanol es un alcohol que causa incluso la muerte. Depende de la cantidad de alcohol que bebiste y si la persona no fallece, seguramente sí queda ciega. Produce ceguera. Todos los alcoholes no son aptos para consumo humano, solamente el etanol. Y tampoco debe ser un alcohol al 100%, porque no hay ninguna mezcla que se dé al 100%. Entonces, lo que vamos a hacer con un procedimiento de destilación es separar todos los alcoholes que no necesito y dejar solamente el que yo quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Nuevamente voy a utilizar la propiedad de temperatura de ebullición. Aproximadamente los alcoholes empiezan a evaporar, algunos incluso a temperatura ambiente, 25 grados centígrados, pero la mayoría arriba de los 40 grados centígrados. Así es que yo voy a estar controlando la temperatura aquí de mi termómetro y controlando esa temperatura, manteniendo el calor suficiente arriba de los 40 grados centígrados, mis alcoholes se van a empezar a destilar. Conforme sea el punto de ebullición de cada uno de estos alcoholes, pues van a ir ¿cómo se llama? Van a irse destilando estas sustancias. Ajá. Y estas son las formas en las que nosotros podemos utilizar las propiedades físicas de los materiales para poder obtener resultados, por ejemplo, como alcoholes, para poder limpiar una agua, para usar una agua destilada. Ustedes han escuchado agua destilada inyectable. Entonces, para poder usar esta agua destilada inyectable, usamos el punto de ebullición para que sea solamente el agua pura, sin ninguna sal, la que suba y caiga al recipiente y contenga las sustancias que necesitamos, que esté limpia esa agua para poderla inyectar. Y con esto terminamos la clase.